¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Esto es DM Todo Fútbol. En un programa más en este día de inicio de semana con un invitado de lujo y que va a hablarnos sobre diferentes temas relacionados a lo que ha ocurrido con el caso, por ejemplo, de Eduardo Lara, con el caso también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el aspecto legal. Así que rápidamente vamos con el saludo de los compañeros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes. Un cordial saludo también a los compañeros, a Patricio Moya y a toda nuestra amable audiencia. Este 29 de junio, pues ya a poco de terminar este sexto mes, dar paso a julio, en donde se está teniendo mucha expectativa si se comienza o no, o nuevamente retorna el fútbol ecuatoriano con el respaldo de la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que han hecho algunos arreglos también para poder apoyarse el hombro uno al otro y también tomar sus debidas precauciones. Y justamente hoy día, como bien lo mencionaban los compañeros, con un invitado de lujo, el doctor Ramiro Salazar. Así que conseguimos, por suerte, la entrevista. Adelante, compañeros. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que obviamente es para el caso la adecuada. ¿Cómo va la situación de Eduardo Lara, el técnico colombiano que fue despedido del Nacional? Hay versiones de la gente del Nacional de que hubo un supuesto mutuo acuerdo para su salida, pero ¿cómo fueron las cosas realmente, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, David. Gracias por la invitación. Iván, Patricio, buenas tardes con toda la audiencia del programa de ustedes, un programa muy escuchado, muy visto. Yo lo que quisiera empezar por decir es que entre el profesor Lara, su cuerpo técnico, y el Club Deportivo Nacional, lamentablemente, insisto, lamentablemente no hubo una terminación de mutuo acuerdo. Cuando las cosas suceden por procedimientos que no son los adecuados jurídicamente, lamentablemente, tengo que repetir por tercera ocasión, no podemos estar frente a situaciones de mutuo acuerdo. ¿Qué es lo que no ha ocurrido de acuerdo a los procedimientos? Permítame, si tenemos unos segundos, para poder ir explicando. Sí, cómo no. Los procedimientos para terminaciones de mutuo acuerdo incluyen la voluntad de ambas partes por escrito y firmada. No podemos pensar que un contrato serio como los que se firman con cualquiera de los clubes del fútbol ecuatoriano y en particular con la gloria del fútbol, con el único tricampeón del fútbol ecuatoriano, puedan tener siquiera una dosis de soluciones o de cambios de manera verbal o por va y viene de correspondencia. Así no opera jurídicamente ningún contrato, mucho menos uno suscrito con el Nacional. Entonces, si yo quiero terminar de mutuo acuerdo un contrato que firmamos con la voluntad y por escrito de las dos partes o de las partes, tengo que terminarlo por escrito con la firma de las dos partes. No se puede siquiera pensar en que un contrato que ha tenido una formalidad de la firma de las partes, ahora podamos pensar en que se terminó de mutuo acuerdo porque hubo una conversación y yo dije y la otra parte dijo y entonces estamos frente a dimes y diretes. No, precisamente para evitar los dimes y diretes es que claramente hay que suscribir una terminación de mutuo acuerdo con la firma de las dos voluntades. Ese caso no ha ocurrido en esta situación del cuerpo técnico saliente del Club Deportivo Nacional. Lamentablemente. ¿Por qué insisto en el lamentablemente? Porque cuando no se terminan las relaciones contractuales de mutuo acuerdo y solo una de las partes toma la decisión de terminar la relación, entonces caemos en una causal determinación, perdón, en una cláusula que penaliza esa terminación unilateral con la voluntad de uno solo, penaliza.
para efectos de que todos los oyentes y seguidores del programa de ustedes podamos ir explicando con alguna facilidad mayor. Esto es como si es que mañana yo voy donde cualquiera de ustedes y les digo, señores, usted está despedido porque no puedo conversar con usted, y como yo no puedo conversar con usted, le despido. Perfecto, está bien, es mi derecho despedirle, sí, es mi derecho. Despedirle es mi derecho, pero también es derecho de ustedes que yo le indemnice por el despido. Entonces, si yo tengo el derecho de despedir a alguien, quien es despedido tiene el derecho de exigirme una indemnización. Si es de mutuo acuerdo, no hay indemnización. De mutuo acuerdo firmado por las dos partes. Pero si es unilateral, si yo le despido a alguien unilateralmente, ese alguien tiene derecho a reclamar la indemnización por el despido unilateral. ¿Por qué se establece estas indemnizaciones cuando le despiden a alguien unilateralmente? Por varias razones, de pura lógica. Si yo despido a una persona, esa persona primero se queda sin una fuente de ingresos de trabajo. Segundo, yo estoy provocando que esa persona haya perdido en el tiempo oportunidades de trabajar en otro lado. Correcto. Además, yo estoy tomando la decisión, por tanto, yo tengo que responder por la decisión que tomo. Toda acción tiene una consecuencia. Si yo tengo una acción de despedir a alguien, la consecuencia es que debo indemnizar. No sé si hasta ahí, para ir un poco matizando y que esto no sea un monólogo, sino que podamos ir conversando. Por supuesto, doctor. Quisiera... Perdón, Iván, disculpa que te interrumpa. Ya, Una situación más antes de pasar contigo. Doctor, ¿es verdad, según dijo la gente del Nacional, que una de las razones es que el señor Eduardo Lara había puesto como condición para su regreso al país que el equipo se ponga al día? A ver, efectivamente, el cuerpo técnico y a la cabeza, obviamente, el profesor Lara había exigido llegar a un entendimiento, que se establezca con claridad cuál era la forma de pago y los plazos de pago. Es decir, que se pongan al día, no a la fecha, no en este momento, sino que se pongan a la fecha, ¿cuándo? ¿Cómo? Es decir, ¿cuál va a ser el pago inicial? Es decir, si estaban pendientes 3 meses y medio, no se podía pensar de que una fórmula de acuerdo para que todo vuelva a la normalidad es decir, yo voy a pagar cuando tenga. El cuando tenga no es una fecha. Cuando a mí me paguen no es una fecha. Cuando la Liga Pro no es una fecha. Cuando se reinicie el campeonato no es una fecha. Entonces, si no hay una fecha, ¿qué es lo que sucede? El profesor Lara y el cuerpo técnico exigen, ¿sí?, condicionan a que se establezca un ¿cuándo me vas a pagar? No quiere decir con esto de que si no me pagas hoy la totalidad, entonces, no. ¿Cuándo? Nada más. ¿Cuándo? ¿Podemos ponernos de acuerdo? Siempre hay posibilidad de ponerse de acuerdo. A ver, hoy te voy a entregar $1, en una semana te voy a entregar $10, en un mes te voy a entregar $20, y así sucesivamente hasta que en el año 5,000 termine de pagarte. Ok, bueno, listo, vamos adelante. Pero si no hay unas fechas, entonces sí, como usted dice, el profesor condiciona a que podamos seguir en esta cordialidad, etcétera, a que se establezca fechas. Esa es una condición, creo que normal, común y corriente. Perfectamente, doctor. Quería aclarar un poco. Es decir, que el profesor Eduardo Lara no ha firmado en ningún momento la culminación de su contrato con el Club El Nacional. Y la otra, dentro del fútbol ecuatoriano, siempre ha habido algo de hermetismo al momento de hablar de cifras. No se sabe cuánto gana un técnico, no se sabe cuánto le deben, no se sabe cuánto tiempo, y siempre ha sido así, un hermetismo dentro del fútbol ecuatoriano. Yo quería
no sé si se puede aclarar en cifras y en tiempo cuánto se le debe al profesor Lara y la cantidad exacta de que se le debe al cuerpo técnico del Nacional, porque me imagino que no solamente será el cuerpo técnico, sino también a los jugadores. Doctor, por favor. A ver, este tema de hermetismo no es un tema del fútbol ecuatoriano. Este es un tema de todo el mundo, suyo, mío y de todos. ¿Por qué? Porque eso es la vida personal y particular de cada uno. Si yo empiezo a revelar, a develar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, he perdido una parte de mi privacidad. Creo que eso le sucede a usted y nos sucede a todos. Entonces, no es un hermetismo. Además, ustedes deben saber, y está sobre la mesa del deporte futbolístico ecuatoriano, de que los contratos se registran en la Federación y en la Liga Pro. Por tanto, si ustedes le piden a la Liga Pro, le piden a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que les permita ver los contratos de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de los cuerpos médicos, pues ahí van a encontrar las cifras. Pero esto no es un tema del misterio. No, está a disposición en la Liga Pro y en la Federación Ecuatoriana, pero que un futbolista, que un cuerpo técnico o que un cuerpo médico salga a dar declaraciones de cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos, en qué gasta, cómo se gasta, me parece que eso ya está dentro del plano de la privacidad de toda persona. Estoy seguro que si a usted le hacen una entrevista y le preguntan, Iván, ¿cuánto gana usted y en qué gasta? Usted ha sido un ratito, o sea, pregúnteme algo que sea un poco menos personal. ¿Qué marca de pasta de dientes usa? No. O sea, lleguemos hasta los planos que no rayen en la privacidad de las personas. Entonces, no hay misterios. De hecho, nosotros, si no llegamos a un entendimiento con el Club Nacional, que no es que hemos conminado al club, hemos pedido de favor que se nos abra la puerta de diálogo, pero si no llegamos a un acuerdo, si no llegamos a conversar con el club, nos vamos a ver abocados a presentar una demanda. Nos van a empujar a presentar una demanda. Y esa demanda se va a presentar en la federación, y cuando usted acuda a la federación va a poder verificar esa demanda del monto que es. Entonces no hay misterios, en realidad, Iván, no hay misterios, es la privacidad de las personas, pero esa privacidad además está abierta el momento en que ustedes van a la federación. Totalmente de acuerdo, doctor. Simplemente le aclaro. Claro, eso es un tema totalmente personal, cuánto uno percibe mensualmente. ¿Cuánto gana usted al mes, Iván, y en qué gasta? No, pero yo le digo, o sea, eso es una cuestión de alguna entidad pública, o sea, para nosotros los periodistas deportivos, que se pueda ver la cantidad, el tipo de contrato, cuánto debería percibir, como existen algunas páginas dentro de otros medios, ¿no? Como es el mexicano, como es el de Alemania, eso sí se puede ver, y es muy claro. En cambio, acá dentro del fútbol ecuatoriano se debe tener algún permiso, que solicitarle, que no, que hay que esperar un poco. Entonces, es por eso que le decía, claro que, le digo, es bastante delicado el decirlo, ¿no? Cuando uno percibe mensualmente. Yo estoy de acuerdo con usted y eso debería ser parte de la reglamentación de transparencia de la Liga Pro y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es un tema de los futbolistas, no es un tema de los cuerpos técnicos, no es un tema de los cuerpos médicos, es un tema de regulación de la Federación y de la Liga Pro. Ellos son los que reciben los contratos, ellos son los que registran los contratos. Ahora hay presupuestos de los clubes, ¿no es cierto? Eso, la verdad es que debería ser un trabajo de transparencia de la Liga Pro, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no pedírselo a los futbolistas y a los cuerpos técnicos que son, les ponen ustedes en un plano de revéleme su privacidad, y eso es un poco delicado. Pero continuemos con lo que ustedes me digan, yo les voy a contestar todo lo que ustedes me pidan, no tengan ninguna duda. Muchas gracias. Seguimos, Pato, por favor. Doctor, sí, lo estaba escuchando atentamente sobre su exposición y todas estas situaciones como representante legal del profesor Eduardo Lara. Lastimosamente esto se ha hecho una costumbre acá en el fútbol ecuatoriano. Hemos observado, hemos visto a lo largo de muchos
años que los dirigentes toman decisión de separar a los cuerpos técnicos, a jugadores, y luego vienen las demandas, ¿no? Vienen las demandas, unos los ponen incluso en la FIFA, y ahí es mucho más fuerte, se ve más perjudicado el club. He tenido la oportunidad de escucharlo a la presidenta del Nacional y que despide a empleados, a jugadores, cuerpos técnicos. Si ustedes quieren, apliquen o vayan donde la justicia o demándeme, cualquier cosa, lo dice la presidenta. Entonces, esto no está para nada bien. Entonces, me parece que están optando ustedes por lo que siempre ocurre acá en el fútbol ecuatoriano, las demandas a una institución deportiva como el Club Deportivo Nacional, doctor. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, Patricio. Esto es lo que no debería suceder en el fútbol ecuatoriano y en general en las relaciones contractuales. Es decir, lo que debería ocurrir en toda relación contractual y en particular en el tema fútbol es que las partes tengan la paciencia de conversar, tengan la apertura de conversar, de llegar a acuerdos, tanto aquel que tiene algún derecho económico en este caso, como aquel que tiene alguna obligación de pago de esas obligaciones dinerarias, económicas. Eso no es lo que ocurre habitualmente en el fútbol ecuatoriano. Estoy de acuerdo con usted. Una gran cantidad de equipos o alguna cantidad de equipos ecuatorianos optan por despidos intempestivos, por terminaciones unilaterales y esperan que les demanden, que pase el tiempo, como si es que el paso del tiempo y las demandas les fuera a liberar de la obligación de pago o de la obligación de pago y de indemnización. Eso no ocurre. No es porque yo dejo pasar el tiempo. Esto sería más o menos como si es que yo le pido prestado dinero a un banco. Y cuando el banco me llama a cobrar, le digo, demándeme. Pensar que porque yo le digo al banco, demándeme, no le voy a pagar al banco, es ilusorio. Pensar que porque yo le digo al banco, demándeme, no le voy a pagar al banco y con intereses, es ilusorio. Entonces, si el banco me llama, mire, hace 2 días atrás o 3 días atrás, recibí la llamada de un cliente que es un deportista, además, de élite. Yo tengo algunos clientes que son deportistas de élite, futbolistas, etcétera. Yo tengo en el campo de manejo de contratos y solución de conflictos, pues, ciertamente clientes que tienen un alto nivel. Y este cliente, que es de élite, lamentablemente, por la situación actual, está en alguna dificultad económica, como creo que a todos nos está pasando, a unos más, a otros menos, pero a todos nos está pasando factura la emergencia. Me pregunta, me dice, mire, doctor, yo tengo un crédito con un banco, porque saqué un crédito antes, hace muchos meses atrás, antes de la emergencia, saqué un crédito y a raíz de esta emergencia, pues no he podido pagar las cuotas. Le pregunto de cuál es el monto del crédito, cuántas cuotas ha pagado y cuántas le faltan. Le faltan todavía muchas. Y me dice, yo hablé con la persona del banco y la persona del banco me dijo que o me acerco para arreglar o me van a tener que mandar al jurídico para que me demanden. Normal, normal. La recomendación mía al cliente fue acérquese al banco y arreglen. Me dice, miren lo que piensa a veces las personas. Y el cliente me dice, doctor, me recomiendan que deje que el banco me demande porque se ha de demorar 1 o 2 o 3 años en cobrarme. Sonreí y le dije, efectivamente, se va a demorar 1 o 2 o 3 años en cobrarle, pero cuando le cobren, le van a cobrar el capital, más los intereses, más la mora. Entonces le va a costar mucho más y le van a cobrar todo reunido. Mientras que si se acerca ahora y llega a un acuerdo ahora, le van a cobrar el capital más algo de interés normal, ¿no es cierto? Y le van a dar un plan de pagos. Entonces, la recomendación es arregle. Me dijo, doctor, gracias por su recomendación, así lo voy a hacer. Esa es la forma en la que deberían actuarse las cosas. No es que porque yo dejo que me demanden o no voy a pagar con intereses y con cargos y con multas y con honorarios de abogado. No es así. A los clubes les llegan las sentencias que dejaron
demándeme. Les llegan después de mucho tiempo, sí, cierto es. Pero lo que tenían que pagar uno, cuando les llega las sentencias, tienen que pagar 4 o 5. Entonces, es una carga para el club el no arreglar a tiempo y de forma amigable, con diálogo. Doctor, lo que pasa acá es, podríamos calificarlo de que los dirigentes son pasajeros. Entonces, esas cargas, esas demandas, quedan para otros dirigentes que vendrán más luego, porque acá generalmente están 4 años exagerado en la presidencia, en el directorio, quizá menos también, pero esas deudas lo dejan embarcados a otros dirigentes. Ese es el problema acá en el fútbol ecuatoriano. No sé si usted me podría decir cuántos meses le pagaron al profesor Eduardo Lara, cuántos meses le adeudan a él, a los jugadores. Yo creo que eso también sí se debería dar a conocer al público en general. Los hinchas del Nacional están sumamente preocupados porque el Nacional prácticamente ha dejado de ser ese equipo grande, ese equipo competitivo del fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? Por estas situaciones, yo diría más que deportivas, dirigenciales, doctor. A ver, que los dirigentes son pasajeros, todos somos pasajeros. Eso está claro. Todos somos pasajeros. Yo soy pasajero, usted, todos somos pasajeros en esta vida, en las empresas, en la familia, todos somos. Nadie es eterno. Y está claro que uno debe estar consciente de eso y responsablemente no dejar que los que vengan atrás sean los que tengan problemas. Yo responsablemente tengo que resolver mientras esté vivo mis problemas para no dejárselos a mis hijas, y a mis nietos. Entonces tengo que ser responsable y tengo que resolver mis problemas ahora, porque si no, le voy a heredar. Ustedes han escuchado la palabra heredar. Bueno, heredar a mis nietos, heredar a mis hijas, no es lo justo. Yo debo ser consciente y responsable. Y así mismo ocurre en las empresas y en los equipos de fútbol, que uno tiene que ser responsable y resolver ahora los problemas de ahora para no heredarles a los que vengan atrás, primero. Segundo, que les deban a los jugadores, desconozco, no sé. Lo que sí puedo decir es que al profesor Lara y su cuerpo técnico, al final de la relación con la terminación unilateral, le estaban pendientes 3 meses y medio de pago de sus haberes. 3 meses y medio de pago, más lo que el mismo contrato redactado por el Nacional establece, que si hay una terminación unilateral por parte del club, dice el contrato, la terminación unilateral por parte del club, el club pagará como si es que el contrato hubiera llegado a su final. Es decir, todo lo que falte hasta que llegue a su final. En este caso, hasta el mes de diciembre. Es decir, 6 meses y medio más. Si es que la situación no hubiera llegado al punto al que llegó, no hubiera habido la terminación unilateral, ¿sí? Entonces probablemente el club hubiera tenido que cancelar 3 meses y medio y algo más de un acuerdo normal. Señor, ¿sabe qué? Ya no podemos seguir, a ver, pongámonos de acuerdo, le debo 3 meses y medio, le voy a dar los pasajes, qué sé yo, pongámonos de acuerdo. Y listo. No, actualmente no son 3 meses y medio, sino que por el mandato del contrato son 3 meses y medio más 6 meses y medio. O sea, ya son 10. Es todo lo que falta. Doctor, justamente relacionado con esto que usted habla, más lo que antes conversó con mis compañeros en las respectivas preguntas, a pesar de que dijo que no hablaba de cifras, pero quien sí habló de cifras, y tengo que decírselas para que usted o las ratifique o las desmienta, lógicamente, fue la presidenta del Nacional, quien habló hace unos días acerca de estar asombrada por un reclamo, justamente en este caso, en donde se dice que estarían pidiéndose $500,000 por la liquidación del contrato. A ver, una cosa es la liquidación y otra cosa es la indemnización. La liquidación hace relación a los 3 meses y medio. ¿Estamos? Y la indemnización es la carga que el mismo contrato establece al club
por terminación unilateral. Entonces son dos cosas. Si yo tomo solo la liquidación, entonces solo la liquidación es un valor. Si yo tomo la liquidación y le pongo la indemnización, el valor es diferente. Entonces, volvamos a un ejemplo simple. Vamos a poner un ejemplo doméstico. Si es que yo llego el día de hoy a mi casa y le digo a mi empleada doméstica, contigo ya no puedo conversar, y como ya no puedo conversar, quedas despedida. No es una causa para despedir a una persona el que no podamos conversar. Eso está claro de que no es una causa. Entonces yo le despido. Y la empleada me dice, pero doctor, usted me está debiendo 3 meses de mi salario. Sí, entonces te voy a liquidar el contrato, son los 3 meses. Y ella me dice, no. La liquidación del contrato será lo que está pendiente, pero usted me está despidiendo. Y cuando usted me está despidiendo, me tiene que indemnizar. Entonces, está bien que usted en su cabeza, doctor Salazar, piense que solo me debe lo pendiente. No, cuando usted me despide, me debe lo pendiente más la indemnización. Entonces, claro que puede haber una confusión y yo puedo salir y decir, esta empleada doméstica me quiere cobrar una fortuna. Si yo lo que le debo son 3 meses o 3 meses y medio, ¿cómo es que quiere una fortuna? Sí, señor Salazar, usted no ha contemplado de que le debe 3 meses y medio a su empleada, pero también le debe la indemnización. Entonces, hagamos el cálculo de la indemnización para ver cuánto más le debe. Si mi empleada tiene 20 años de trabajar conmigo, 30 años de trabajar conmigo, o lo que sea, ¿no es cierto? Yo tengo que sumar esa indemnización. Lo mismo les pasaría a ustedes. ¿Cuántos años tiene usted en la radio, por ejemplo? Si usted tiene unos años en la radio y le despiden, no es solo los meses que le deben de salario, es la indemnización también. Entonces hay que sumar las dos cosas, ¿sí? Hay que sumar las dos cosas. Pero yo puedo decir, pero si esto es de mutuo acuerdo, a la empleada doméstica, le digo, pues si esto es de mutuo acuerdo, yo te estoy despidiendo de mutuo acuerdo. No hay un despido de mutuo acuerdo. O es despido o es mutuo acuerdo. Y si es mutuo acuerdo, entonces firmemos un mutuo acuerdo. Y si es despido, es despido. El mutuo acuerdo no agrega indemnización. El despido agrega indemnización. Es muy fácil en realidad esto. Iván, ahora, Gracias. ustedes mencionan unos valores que sorprenden. Sí sorprenden, claro que sorprenden, pero es el efecto. No hay por qué sorprenderse cuando uno sabe qué es el efecto. Así mismo son los efectos de las acciones. Entonces, esto es como, no sé, como si es que yo conduzco de manera imprudente y me choco. Y entonces usted se baja y usted ha tenido un bonito carro, no sé, ¿qué carro usan? El que usted guste, un bonito carro, no voy a poner marcas, un bonito carro, de un buen año, ¿sí? Medianamente costoso. Le choco yo a usted por imprudente. No conduje prudentemente y me bajo y usted me dice, mire, me tiene que pagar el arreglo del carro, vale $5,000, porque es un carro bonito, un carro de una buena marca, un carro de un buen año, $5,000. ¿Cómo es eso? Si solo le choqué nomás, pues. No exagere. No, la consecuencia de mi manejo imprudente es $5,000. Puede sonar a mucho, sí. Yo le voy a decir, pero ¿cómo le voy, David, cómo le voy a pagar $5,000 de arreglo si con $5,000 hasta se puede comprar un carro? Sí, señor, pero su manejo imprudente cuesta eso. Entonces, ¿me puede parecer costoso? Claro que me puede parecer costoso, pero eso es irrelevante lo que a mí me parezca costoso o no. Eso es lo que cuesta arreglar su carro. Yo tengo que pagar $5,000 por manejo imprudente. Entonces, puede parecer costoso, puede parecer mucho la cifra que usted mencionó. Sí, puede parecer mucho, pero esa es la cifra cuando uno suma los componentes y dice liquidación, meses pendientes, intereses, honorarios, meses por terminar el contrato. Cuando uno suma todos los conceptos, da un valor, una cifra similar a la que usted acaba de mencionar. Puede parecer costoso, pero eso es.
No, sí, justamente, doctor, lo importante era que usted aclare la situación de todo lo que incluye la cifra, cualquiera que sea, ¿no? Sea esta o sea otra, todo lo que incluye la cifra que está justamente reclamando por su despido el técnico Eduardo Tolara, pero las palabras de asombro eran de la doctora Basile. Obviamente uno entiende también cuando está dentro del tema futbolístico, quienes hemos estado ya algunos años, que hay contratos que se manejan con cifras y esas cifras, pues, de una u otra manera tienen que cumplirse. Así que eso es entendible. Iván. Sí, doctor, ¿existe algún tipo de solución en esta ruptura de contractual unilateral que se ha hecho? ¿Podría regresar el profesor Eduardo Lara a dirigir al Nacional? ¿Existe algún tipo de solución para que no se pague de golpe esto lo que se está pidiendo? A ver, siempre hay la posibilidad, por lo menos cuando yo estoy manejando un caso de un cliente de fútbol o no, manejo muchos casos también que no son de fútbol, que son de empresa. Siempre hay la posibilidad de buscar un entendimiento. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de que la mejor manera es llegar a un entendimiento. Nosotros no hemos cerrado la puerta, nosotros no hemos puesto plazos improrrogables para conversar. Lo que en algún momento me preguntaron y yo dije, vamos a mantener un compás de espera de 10 días para buscar una puerta abierta, para buscar un entendimiento. Si en 10 días no llegamos a tener una posibilidad de conversar, no un acuerdo firmado, no, una posibilidad de conversar, entonces nos obligamos a presentar la demanda, pero seguiremos esperando mientras dure el trámite, ¿no es cierto? Seguiremos esperando la posibilidad de conversar. Miren, yo he tenido otros casos con otros equipos de fútbol, de jugadores, en donde por lo menos recuerdo unos 3 o 4 que he presentado la demanda, se ha citado con la demanda a la parte contraria y de alguna manera, porque estamos en el mundo del fútbol, coincidimos, hablamos, conversemos, ok, conversemos. Y hemos resuelto y hemos notificado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que las partes han llegado a un acuerdo y que se archive. Sí, ha ocurrido en varios casos así. Ojalá en este ocurra que antes de presentar la demanda, que según mis cálculos 10 días concluyen mañana, antes, ojalá mañana, pudiéramos empezar a conversar, solo empezar a conversar. Y si no es así y presentamos el miércoles la demanda, ojalá podamos hablar aún ya presentar la demanda. Ojalá. O sea, que Ojalá. usted no ha tenido acercamiento con el directorio o con el abogado del Nacional, no ha tenido ninguna conversación. No, lamentablemente no. Yo en el plano absolutamente extraprocesal, como se llama, he intentado en varias ocasiones a través de mensajes, a través de llamadas, tener un acercamiento con la presidenta del club. Lamentablemente no he tenido la atención. En alguna entrevista entiendo que la doctora presidenta del club había mencionado de que no le habían pedido formalmente una reunión. La verdad es que creo que eso es irrelevante. Es decir, cuando alguien quiere conversar, pues el esperar una carta formal de petición de una reunión es llevarlo a la dificultad, es decir, es complejizar. No creo que sea necesario enviar una carta formal de solicitar una reunión o de solicitar una... No, si queremos hacerlo, pues mi teléfono es público, estoy en el ambiente, así que no es difícil. De hecho, escribí varias veces pidiéndole una reunión, le llamé y dejé mensajes varias veces, sí, no creo que amerite el complejizar. No he tenido la apertura, espero, insisto, tener la apertura y aún después de presentada la demanda, si es el caso, espero y seguiré esperando. Siempre esperaré la apertura, siempre lo he hecho y ha habido pocos casos, déjeme decirle, pocos casos en donde yo he tenido que llegar al final, es decir, a una sentencia y ejecutarla. No quiero mencionar qué caso, pero he tenido 1 o 2 a lo largo de todo este tiempo de trayectoria en los casos de conflictos de fútbol
y no más, un par, no más. El resto normalmente hemos llegado a acuerdos o antes o durante el proceso. Ojalá este también sea un caso, porque esperar al final termina siendo siempre más costoso para los equipos. Sí, sí, y lo hemos visto en muchos casos acá en el fútbol ecuatoriano. Doctor, en estos momentos críticos que vive, yo diría a nivel mundial, no solamente acá en el país, en lo económico, en la salud y todas esas cosas, hay clubes que están haciendo reducción de sueldos a los futbolistas, están llegando a acuerdos de reducción, otros dicen que sí, otros dicen que no. Va a haber problemas, va a haber inconvenientes. ¿Qué presagia usted en estos momentos antes del reinicio del campeonato? A ver, este es un tema muy interesante. Yo creo que la mayoría de clubes, la mayoría, yo diría que no puedo decir con exactitud cuántos, pero la mayoría de los clubes ya han tomado este tema de la reducción, de los ajustes con los jugadores, con los cuerpos técnicos, para buscar acuerdos. Sé de varios, porque me han comentado, que ya tienen inclusive firmados acuerdos que son modificatorios de los contratos y lo están haciendo bien, lo están haciendo de manera adecuada. Los jugadores también, conscientes de la situación, los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos, conscientes de la situación, ya han avanzado en abrir su flexibilidad al respecto. Entiendo que la mayoría así lo está haciendo. Yo creo firmemente que los clubes empezarán su nueva etapa de competencia seguramente con todos los jugadores y todos los cuerpos técnicos y los cuerpos médicos acordados ya reajustes y formas de pago de estos meses que seguramente tienen una carga porque sé que la mayoría de clubes no ha logrado ponerse al día en estos meses de emergencia. Tengo fe en que así va a suceder. Por ahí alguien me decía, vas a tener mucho trabajo porque van a haber muchos reclamos. Yo esperaría que no. Yo le soy sincero, me encanta trabajar, me encanta este campo en el que me desenvuelvo, que es buscar solución. Yo tengo una especialidad en solución de conflictos, pero ojalá que no lleguen casos. Ojalá que todos se arreglen con el diálogo, casa adentro, que eso es lo ideal. En realidad eso es lo ideal. Yo creería que la mayoría van a tener resueltos estos temas antes del reinicio del campeonato. Doctor, lo llevo a otro tema y que usted como doctor en leyes y especialista en solución de conflictos también lo puede conocer, lo conoce obviamente porque es un tema de conocimiento público y nos puede dar un muy buen criterio. Es de conocimiento público el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con lo que ha habido sobre esta disputa entre el presidente y el vicepresidente, entre Francisco Egas y Jaime Estrada. Hubo la reunión de los directivos en donde aparentemente lo sacaron de la presidencia Francisco Egas y lo pasaron a una vocalía. Después hubo un pedido de Francisco Egas hacia la FIFA, justamente para que se anulen estos cambios que se hicieron en la federación, y hoy justamente la FIFA envió un documento en el cual indica que ha negado ese pedido para que se anulen los cambios de la federación cuando se lo relegó de la presidencia. Y antes de que me dé su opinión, le voy a leer textualmente lo que dicen 2 párrafos de la carta para que usted como especialista nos explique qué es lo que esto significa para el caso. Dice, la Comisión Disciplinaria de la FIFA solo es competente en sancionar conductas que considere contradictorias a la reglamentación de la FIFA. Esto por una parte. Por otra parte dice, de un análisis de los hechos reportados se observa que la presente situación parece ser un asunto relacionado con la gobernanza interna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por consiguiente, la FIFA
entiende que no tiene competencia para el análisis y enjuiciamiento de los hechos denunciados. Este último párrafo es el que para muchos, he visto en estas horas, ha traído un poco de confusión. ¿Qué es lo que está diciendo la FIFA con este documento, doctor? A ver, el hecho de que la FIFA refiera que no tiene competencia no significa que esté bien o esté mal lo que se ha hecho. La competencia hace relación con la capacidad que tiene un ente jurídico de juzgar o no juzgar ciertos hechos. Valorar los hechos, valorar las normas que aplican a esos hechos, las pruebas que aplican a esos hechos y tomar decisiones. Simplemente es la capacidad de juzgar o no, entonces, hechos, pruebas y derecho. Eso no significa que los hechos estén bien o estén mal. Para tratar de ir entendiendo, si es que nosotros mañana decidimos ir con nuestra reclamación, no quiero retornar al tema anterior, pero para efectos de que estamos en el tema, si mañana, como el técnico Lara es colombiano, por ejemplo, nosotros decidimos presentar la reclamación en contra del club en la Federación Colombiana de Fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol lo más probable es que va a resolver que no es competente para conocer la disputa entre el técnico Lara y el club. Eso no quiere decir que lo que hizo Nacional de notificar una terminación unilateral del contrato estuvo bien o estuvo mal. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que la Federación Colombiana de Fútbol no es competente para ese análisis. Nada más. Habrá que buscar cuál es el foro competente para a ese foro competente plantearle la reclamación que corresponde. Entonces, si en este caso la FIFA no ha resuelto por su criterio, que usted acaba de leerlo, de que no es competente, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar quién es competente. ¿Quién es competente? Eso determina los reglamentos que regulan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no es cierto? Y la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana establece, ¿sí?, qué normas son las que aplican a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como un ente de fútbol, como un ente constituido dentro de un estado, que es el Ecuador. Entonces hay que ver la norma y hay que ver la reglamentación de la federación, a ver qué dice, dónde tenemos que ir a que se resuelvan las disputas que existen con respecto a las actuaciones de, en este caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso no quiere decir que están ni bien ni mal. Es decir, hasta este momento no tenemos resuelto el tema. Continuando justamente con su respuesta que me da pie, doctor, la CONMEBOL es el organismo que gobierna el fútbol en Sudamérica. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, obviamente por esto, está regida por la CONMEBOL, e incluso este tema también está en CONMEBOL en ciertos aspectos. Primero, la reclamación que hizo Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a entes jurídicos fuera de lo deportivo fue tomada como algo ilegal por este grupo de directivos que reclamaron eso a la CONMEBOL para pedir una sanción a Francisco Egas. Eso como un punto. Y hay también el caso justamente de si lo que hicieron estos directivos de tratar de, digamos, sacarlo del cargo a Francisco Egas es o no legal. Entonces le repregunto, ¿la CONMEBOL sí podría dar una decisión sobre este caso en este momento, una vez que, digamos, todo volvió a cero con la FIFA diciendo que no tiene gobernanza en el asunto? A ver, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el ente que está afiliado a la CONMEBOL. Es quien representa al fútbol ecuatoriano en la CONMEBOL. La CONMEBOL tiene regulaciones que permiten que las disputas y los conflictos que se generan con ocasión de los entes que son reglados por la CONMEBOL puedan ser resueltas por la CONMEBOL.
Cuando nosotros estamos hablando de un tema interno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a su administración, a su representación, ¿sí? Existen normas de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol que establecen cómo deben hacerse las cosas, ¿ok? Entonces, esto no es cuestión de quién va a decirnos si tenemos o no tenemos la razón, es cuestión de revisar si los procedimientos de la propia federación se cumplieron. Si es que no se cumplieron, entonces probablemente la Confederación Sudamericana de Fútbol podría no reconocer los procedimientos y por tanto la representación. Porque ante la Conmebol es ante quien la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice, este es quien nos representa. ¿Ok? Entonces la Conmebol tiene la posibilidad de revisar que los procedimientos internos, las regulaciones internas se hayan cumplido. ¿Para qué? Para efectos de aceptar esa representación. Por tanto, al final del día, la Conmebol sí tiene una posibilidad de revisar que se haya cumplido con esos procedimientos. Ahora, doctor, es la última de mi parte. Muy claro. Yo le agradezco porque estamos sobre el tiempo. Tengo que tomar un grado de abogado. En 5 minutos tengo que conectarme. Doctor, sí, solamente la última de mi parte, y creo que de la última de la entrevista. Agradecer por su tiempo, de verdad. Ya dentro del plano jurídico, en el retorno del fútbol ecuatoriano, si es que algún colaborador de las instituciones deportivas del fútbol ecuatoriano, incluidos los jugadores, presenta este tipo de enfermedad, de contagio del COVID-19, ¿podría haber consecuencias legales hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Doctor, por favor. A ver, no nos olvidemos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es la que está a cargo de la organización del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Es la Liga Pro. Sí. Liga Pro Ecuador. Entonces, reformulando, me imagino que la pregunta será si la Liga Pro. Es la Liga Pro. Ok, la Liga Pro tiene una regulación que es la del COE nacional. Y en base a esas regulaciones se guía para poder reactivar o no reactivar el fútbol en el país. Para esto hay que seguir toda la normativa que se presenta con regulación del COE nacional. Además, no nos olvidemos que el COE es el que finalmente acepta los protocolos que le presenta la Liga. Por tanto, si se cumplen todos los protocolos y todas las normas que el COE nacional impone a la Liga Pro y en base a ese cumplimiento, ¿sí?, se reactiva el fútbol ecuatoriano, los contagios que ocurran, aún con ese cumplimiento de normas y de protocolos, no pasan a ser responsabilidad de la Liga Pro, no pasan a ser responsabilidad de los equipos de fútbol, ¿sí? Hay responsabilidad si no se cumple. Ahí sí hay responsabilidad. Porque si el COE nacional le dice, señor, acepto sus protocolos, con estos protocolos reactive el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol a partir de tal fecha, etcétera, con estos protocolos, usted es el responsable de que todos los equipos que participan cumplan con los protocolos y tiene que controlar, etcétera, etcétera. Y la Liga Pro eventualmente no lo hace, no exige, no controla y se dan casos. Entonces sí hay responsabilidad. La responsabilidad no está por el simple hecho de que hayan contagios, está por no haber acatado las disposiciones, no haber cumplido, no haber exigido y no haber controlado. Perfecto, muy agradecido, doctor. Gracias por sus aclaraciones, de verdad, por su tiempo y esperamos que tenga una buena noche y tenerlo nuevamente aquí en la programación de DM Todo Fútbol, doctor. Con todo gusto, un placer cuando guste. Que estén muy bien. Una buena resto de tarde. El doctor Ramiro Salazar, compañeros, hemos llegado a la parte final también de DM Todo Fútbol. Agradecer también su compañía, David de Pato. Una entrevista muy enriquecedora. Creo que han dejado muchas cosas interesantes por el tema del nacional, lo que hablaba justamente el doctor, y también por el tema de la federación, que
Hoy no sé, ustedes compañeros, Pato, si miraron algunos comentarios, algunas situaciones que se dieron en torno a esta carta de la FIFA, en donde había un sector de la prensa que decía que con esto Egas ya no era el presidente, otro sector de la prensa decía que no, que la FIFA lo que está haciendo es dejar el tema en manos de otros entes, pero creo que nos ha dejado claro el doctor Pato. Sí, en efecto, quizá cada quien tiene su interpretación, ¿no? Cada quien tiene su interpretación, pero lo que yo veo es que la situación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que resolverse casa adentro. ¿Qué significa casa adentro? Lo que tiene que resolverse casa adentro es acá con la Conmebol. La Conmebol es la que tiene la última palabra, la que tiene que decidir a qué directorio le da el visto bueno para que maneje el fútbol ecuatoriano, sea la de el señor Estrada o no sé, yo creo que ya perdió bastante piso también el presidente que quiere él retener el puesto, Francisco Egas. A toda costa quiere retener el puesto, pero ha cometido muchos errores, muchas equivocaciones y me atrevo a decir lo que la Conmebol va a decidir que sea Estrada el que está al mando del fútbol ecuatoriano. Lo otro, en el tema del Nacional, sinceramente, vea, es muy claro el doctor Ramiro Salazar en explicarle toda la situación del plantel de los puros criollos y la demanda que va, yo creo que lo va a poner en contra del Nacional por este despido intempestivo de la dirigencia. Lo que pasa es que me llama la atención, ¿sabe qué? Es que la presidenta del Nacional es abogada, ¿ah? Y que esté cometiendo tantos errores y tantas equivocaciones. Y su señor esposo también. No solamente Eduardo Lara. Se dice que tiene un bufete de abogados de primer orden. Entonces le están asesorando mal o ella aprendió mal. Justo faltó a esa clase, como usted se imagina, señor Iván, o como usted suele hacer. Justo faltó a esa clase en la que tenía que aprender bien la lección. Exactamente, Pato, imagínense, le digo, y aparte también el doctor Machuca, imagínense, que porque la doctora Vallecilla. Hay muchos despidos en el Nacional, empleados. Sí, definitivamente. Bueno, Iván, Pato, gracias, pues, como siempre, en un programa más. A todos quienes nos siguen también, gracias por estar presentes en DM Todo Fútbol. Llegamos a la despedida. Muchas gracias, compañeros.